¿Cómo están, queridos amigos de República Digital? Muchas gracias por acompañarnos en este informativo. A nombre de nuestro productor Héctor Felangarza, les habla Ángel García. Y pues gracias, bienvenidos aquí a esto que es República Digital. Bueno, vamos con la información. Hay muchísima para compartirle en este jueves. Hoy jueves 14, un día soleado con hasta 26 grados centígrados. Un remanso después de estos, digamos, 3, 4 días que estuvo duro, ¿no? Duro el frío, ¿no? Para la gente que sentimos frío. Bueno, vamos con las noticias. Aprueba el IEC, el Instituto Electoral de Coahuila, pues la desaparición de estos partidos que han perdido su registro porque no han logrado o no lograron en las elecciones pasadas, el año pasado, en esto que fue las elecciones para los diputados locales, ¿no? Esta 62 legislatura. Hay 3 partidos que no lograron el porcentaje para mantener el registro y entonces por ley, pues hombre, pierden su registro, ¿no? Desahogaron varios temas ahí en esta reunión de ayer que estuvo muy interesante, ya le estaremos platicando. Bueno, por lo pronto la tarde de este miércoles, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó los acuerdos mediante los cuales se declara la pérdida de registro de los partidos políticos locales denominados, uno es Unidos, otro es Partido de la Revolución Coahuilense y el tercero que pierde el registro es el Partido Emiliano Zapata, La Tierra y su Producto, toda vez que no lograron la votación necesaria para mantener el registro, le decía yo, en el pasado proceso electoral, ¿no? Y bueno, pues estos 3 partidos, pues adiós. Pero ahí mismo, en esa sesión, y que es verdaderamente interesante, pues el IEC aprueba estas coaliciones, ¿no? Unas coaliciones a veces que, bueno, pero por ejemplo, va el PRI con el PRD. Esa es una de las coaliciones. Así como está en la pantalla, es como va a aparecer en la boleta del 6 de junio próximo, ¿no? El primer domingo de junio de este 21, donde se van a registrar estas elecciones. Bueno, este es uno de ellos, el PRI y el PRD. Y conozcamos al otro. Este es el de Morena, el PT y la UDC de Lenin, ¿no? Que llegan a acuerdos, que se reparten ahí quién va, digamos, de candidato, quién va de mano para poner candidato en los diferentes municipios. Y por ejemplo, le digo, ahí en Ramos es la UDC, Morena será en Saltillo, Morena en Monclova, casi en las grandes, ¿no? En Torreón también, en la persona de este señor senador, el Dormilón le dice, ¿no? Que antes era panista y se fue a Morena. Y donde más, bueno, la UDC estará allá como ejemplo, ¿no? En Acuña, pero un ejemplo de PT, por ejemplo, bueno, PT lleva mano en Frontera. En Ciudad Frontera, Coahuila, creo que irá el PT, ¿no? Y así en esto de las coaliciones. Bueno, pues por lo pronto el IEC de Gaby de León en sesión extraordinaria, este Instituto Electoral de Coahuila, los integrantes del Consejo General de este organismo aprobaron por unanimidad los proyectos de acuerdo por los que se resuelve la solicitud de los partidos del PRI y el PRD para hacer coalición en estas elecciones o en las próximas, así como de Morena, la Unidad Democrática de Coahuila y también el Partido del Trabajo para la elección de los 38 ayuntamientos, le digo, el 6 de junio próximo. Lo anterior al determinarse que dichos partidos cumplieron o han cumplido con los requisitos establecidos dentro de la ley electoral para la conformación de estas alianzas. Bueno, tras la aprobación, el Instituto Electoral convocó a los partidos políticos, a los integrantes de estas coaliciones, para que durante su participación en esta contienda observen los lineamientos en materia, atención, en materia de paridad de género, pero también en materia de lo que son las prerrogativas, ¿no? Hombre y mujer, que vayan en los 38 más o menos ahí, digamos que serían como 20 varones y 18 mujeres o una cosa así, ¿no? Pero sí, y aquí en Coahuila es muy cuidado eso de la paridad de género. Hay unas regidurías nuevas que está muy interesante este proyecto. En la sesión se aprobó la ruta crítica para la presentación del proyecto de los lineamientos para la designación de la fórmula de regiduría étnica o afromexicana, en el estado de Coahuila a las diversas representaciones de las comunidades indígenas o afromexicanas en la entidad dentro del marco del proceso electoral ordinario del 2021. Y esto le decía que es muy interesante porque, pues, hombre, pensamos que no existe gente de color, pero de color al 100 aquí en nuestro país, cuando sí la hay, ¿no? Y más allá de estas etnias también. Bueno, recordemos la otra ruta crítica, que era del Congo belga hacia nuestro país, pasando por Cuba, que era la bodega,
y después así como pedido, digo, este tráfico humano, y decían pues tantos para Nueva Orleans, tanto para las plantaciones, que ahí salieron muy buenos, y los otros llegaban vía Guerrero, ahí en los puertos de Guerrero, en Acapulco, por allá. Y entonces algunos escaparon con familia y todo, o con, digamos, esposa, y se internaron en las montañas de Guerrero. Lo que hoy se conoce como la Costa Chica o el Guerrero Negro son etnias y son 100% puras, aunque hoy en día quiero pensar que estén mezcladas, pero en aquellos entonces sí eran negros, pero digo, gente de color de pies a cabeza, ¿no? Son los esclavos que trajeron y que en un momento dado escaparon de los barcos hacia la Costa Chica de Guerrero, hacia aquellas, digamos, laderas montañas, ¿no?, que hay por allá. Y desde luego que, pues, hombre, ya con ¿para qué los querían en México? Puede ser otra de las preguntas. Bueno, en México usaban a la gente de color para las minas, la mina de oro en Zacatecas, las de plata, etcétera, acá en el norte. El problema con la gente de color es que no aguantaba. Los que aguantaban eran los mexicanos para entrar a estas minas y entonces pues perdieron valor de mercado. Donde sí funcionaron muy bien la gente de color fue en Nueva Orleans, en Tennessee, en esta parte del sur de los Estados Unidos que es riquísima en tierras de cultivo, y ahí fue donde pues se dio el auge, ¿no? Por eso en Nueva Orleans, pues con eso del blues y del jazz, y hay una serie ahí todo muy padre de historia, hasta en la música influyeron estas gentes de color, pero esto fue, le digo, en el sur de los Estados Unidos, particularmente Nueva Orleans y todo lo que tiene que ver con los cultivos. Aquí en México, en las minas, como lo decía la gente, no la hicieron, o sea, por eso no se quedaron la gente de color aquí, ¿no? Y de Honduras hacia abajo, y a donde es muy verde con los cultivos, pues ahí sí, es decir, las tierras áridas, las minas, no les sentaron muy bien a los afroamericanos. Digo como paréntesis, no nada más aquí, me extendí un poquito. Bueno, continuamos con la información. El que no la trae consigo y no le da el sol de frente es el exsecretario de la sección quinta de los maestros, José Luis N., que ya ha sido vinculado desde el año pasado, particularmente en marzo, por estos desfalcos, por estos desvíos, por estas atribuciones que tuvo de tomar dinero de manera ilícita, obviamente, del sindicato de maestros de la sección quinta. También hay una mujer que es, entiendo, la tesorera, hay otro que es el de finanzas o viceversa. Y entonces, el día de mañana es la nota, están siendo citados para nuevamente ser imputados de nuevos cargos que serían hasta por 60 millones. ¿Qué cargos les imputaron o por cuánto fue el monto en marzo pasado? Hasta por 3 millones y algo. El día de mañana es más serio todavía, se complica la situación del exsecretario general de la sección quinta del Sindicato Nacional Minero. Bueno, José Luis N., perdón, dije minero, es Sindicato de Trabajadores de la Educación, José Luis N., podría enfrentar nuevos cargos por los delitos de ejercicio ilegal de atribuciones y funciones, además de peculado, toda vez que el Poder Judicial del Estado de Coahuila emitió un citatorio para que se presente el próximo viernes al mediodía en una audiencia donde harán otra formulación o otra imputación, ¿no? El documento también se pide la asistencia de Juan Antonio Rivas Sánchez. Él era el titular del Fondo del Ahorro de este sindicato de la sección quinta, ¿no? Cabe recordar que el pasado 9 de marzo, ahí está, la Secretaría de Finanzas de la sección quinta, tanto él como la secretaria fueron vinculados a procesos por los delitos del ejercicio abusivo de funciones y de peculado. Este último en la cantidad de coautores, derivado del desfalco de 3,607,227 pesos del Fondo del Ahorro Magisterial de este organismo. Bueno, pues mañana va a estar todavía más pesado los cargos que podrían imputarle al exsecretario de la sección quinta de maestros. Bueno, ¿qué anda haciendo el presidente? ¿Qué dicen las mañaneras ahora con que, pues, estaba informando? Él dice que son mañaneras informativas, ¿no? Pues nada, esta vez sí hubo una analogía muy ad hoc en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de vacunación, y dice el presidente López Obrador que ya está en la tercera fase de la vacuna contra la corrupción, y que solo salpullido les ha dado a los que les ha, digamos, aplicado esta vacuna contra la corrupción. Está buena esta nota porque está hasta simpática, ¿no? Bueno, el presidente Andrés Manuel ha trabajado para terminar con la corrupción. El presidente
pues, hombre, dio a conocer que ha trabajado durante lo que va de su sexenio para terminar con la corrupción y aseguró que va en la fase 3 de la vacuna contra la peste, contradijo esta peste que hay en el país. Estamos en la tercera fase de la vacuna contra la corrupción, la vacuna la vamos a tener pronto ya, porque está resultando exitosa. Es para combatir la peste de la corrupción, que ya lo dije, es peor que el COVID. La peste de la corrupción es peor que el COVID. Es más, es peor que la malaria, decía el presidente López Obrador. Ya estamos por terminar de aprobar la vacuna y a quienes se les ha aplicado en esta fase de prueba están respondiendo bien. No ha habido reacciones mayores, algunos nada más protestan y tienen alguna alergia, pero hasta eso, salpullido. Solo salpullido, decía el presidente López Obrador. Bueno, ahí la dejamos. Oiga, el que ha dado hoy declaraciones, pero verdaderamente interesantísimas, digamos, es el presidente entrante en los Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero, el demócrata Joe Biden. Y bueno, ya tenemos detalles del paquete de estímulos, de rescate, pues, allá en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que incluye el plan en esta nueva ola de gastos? Bueno, pagos directos a los hogares, ampliación del beneficio por desempleo, más dinero para los gobiernos estatales, más dinero para los gobiernos locales. O sea, va con todo el señor Joe Biden para el rescate de la economía allá en los Estados Unidos. Y esto, decía, también beneficia a nuestro país, porque cuando Estados Unidos consume, México vende. Es decir, hay más exportación de productos, ¿no? En lo que me diga, en coche, en ropa, en alimentos, en todos los rubros, ¿no? Entonces es importante que la economía de Estados Unidos se vea fortalecida. Fíjese lo que nos conviene, que allá estén muy bien para que nosotros estemos mejor, ¿no? Cuando se deprime la economía de Estados Unidos, pues se cae aquí la producción. Hace poco, aquí, digamos 2, 3 días, hay un anuncio que es terrible en Monclova, el cierre de la empresa Lear. Esta empresa Lear, que da empleo a 850 trabajadores y está adherida a la CTM del sindicato, pues hombre, se va porque no tiene contratos. O sea, estas empresas buscan contratos hasta el final. Al no encontrarlos, cierran, terminan a la gente como es y se van. En este momento, con lo deprimido que está el consumo de los Estados Unidos, el mercado, pues no hay pedidos y los pedidos los tenemos acá, nosotros con nuestras fábricas de todo, ¿no? Aquí hay un cordón industrial que depende en Ciudad Frontera, pues de todo lo que se consuma, particularmente en los Estados Unidos, donde hasta el 80% de las mercancías van a dar hacia allá. Entonces, es muy importante esto porque el presidente electo Joe Biden pedirá al Congreso 1.9 billones con B de dólares para financiar la recuperación económica de los Estados Unidos. Devastada, dice Joe Biden por la pandemia, un paquete que corre el riesgo de una rápida oposición republicana por el gasto elevado de las prioridades de los demócratas, obviamente. El plan contiene una nueva ola de gastos que incluyen más pagos directos a los hogares, una ampliación de los beneficios por desempleo, más dinero para los gobiernos estatales y locales y una expansión de los programas de vacunación y prueba de virus. La propuesta también exige un salario mínimo federal de $15 la hora. O sea, buenísimo, ¿no? Y más protecciones contra los desalojos, porque allá en Estados Unidos si te ponen aviso de desalojo y te sacan los muebles a la calle, ¿no? Van y los ponen ahí en el contenedor. Y como ya están en la calle, pues la gente se los lleva. Esto es muy propio también de los estadounidenses. Entonces, protección contra desalojo, más apoyo a la gente que está en casa, más apoyo a los gobiernos estatales, más dinero para los gobiernos locales. Todo esto con la intención de reactivar la economía, pero también apresurar el proceso de vacunación, que viene uno con lo otro pegado, ¿no? Junto. Bueno, pues hasta ahí lo de Joe Biden. A propósito, y hablando de, bueno, ya que estamos con Joe Biden y Estados Unidos, un poquito de Donald Trump, ¿no? Dicen que está solo, que está en depresión el presidente Trump, que el próximo miércoles 20 de la otra semana es cuando entra en funciones ya, digamos, esta toma de posición de Joe Biden, y ahí empezaría el segundo juicio político contra el presidente o ya expresidente para esa fecha, Donald Trump. Aquí lo interesante es que Nancy Pelosi, esta, digamos, diputada demócrata por el estado de California, nunca le quitó el dedo del renglón, ¿no? Ahora, ¿cuál es
el cargo que le van a imputar en este segundo juicio, porque tiene que haber un cargo. Dicen, bueno, ¿de qué se le acusa? ¿No? Es la primera pregunta. Se le acusa de insurrección, de, digamos, motivar de alguna manera aquellos que tomaron el Capitolio cuando estaba esta situación de darle por fin el triunfo, la legalidad a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Entonces, el miércoles 20 podría iniciar el juicio contra Donald Trump y así como, digamos, como comentario adicional, pues sería entonces el único presidente en los Estados Unidos en ser juzgado 2 veces. No hay un antecedente allá en los Estados Unidos. Bueno, pues esperemos al miércoles y ya estaremos aquí platicando, ¿no? Hay más información. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves aquí a través de República Digital. Oiga, ha estado el presidente Andrés Manuel López Obrador con esto de los organismos autónomos. ¿Cuáles son? El INAI, de acceso a la información, el CRE, la Comisión Reguladora de Energía, y también el IFT, este Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y dice don Enrique Quintana, quien es un hombre que le sabe a las finanzas, es el director del Financiero, que se están equivocando porque no lo pueden hacer. Es decir, el IFT está estipulado con articulado y todo, ¿sabe dónde? En el Tratado de Libre Comercio. Entonces, si, digamos, absorben y desaparecen este Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues vendrían las demandas por parte, primero, de empresas norteamericanas. Segundo, se crearía una controversia con el gobierno de Estados Unidos, diciendo, oye, estás violando el articulado, estás violando lo que firmamos en este T-MEC, es decir, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con Canadá y con los Estados Unidos. Y esto le digo que es bastante interesante, porque estos reguladores económicos de funciones particulares, por ejemplo esto de telecomunicaciones, pues las empresas que se verían afectadas son las empresas de telecomunicaciones que hay aquí en nuestro país. ¿Cuáles son? Bueno, pues le puedo decir alguna, AT&T, por ejemplo, ¿no? Y habrá pues muchas otras. Pero bueno, hay algunos organismos autónomos que están protegidos por el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, entre los que se encuentra el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En el marco hay algo que se llama Midpoint, es decir, una conferencia magistral. México 2021, lo peor ya pasó, se pregunta Enrique Quintana, vicepresidente y director del Financiero. Comentó que existen organismos autónomos que están amparados por el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, por lo que de incurrir en su posible desaparición se estaría violando el acuerdo comercial. Hay dos, ¿no? Está este y está el de la Comisión Reguladora de Energía. Creo que este es el 26.17 y hay otro que es, o este es el 18 y hay otro que es como el 26, que es el de la Comisión Reguladora de Energía. Esos artículos son los que estarían violando al desaparecer estos organismos de regulación autónoma. Bueno, pues está interesante la nota, está muy extensa, ya la iremos desmenuzando y platicando, pero por lo pronto nada más la nota es difícil que desaparezca esta Comisión Reguladora de Energía, que controla lo que se hace en CFE, y este Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque tienen articulado y porque fueron firmados durante el Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues ahí está. Habló el gobernador Riquelme, dio hoy a conocer por la mañana, estaba padrísimo porque nos dio toda la radiografía en números, en datos, en ciudades, cómo ha estado lo del COVID, ¿no? Dice que, por ejemplo, La Laguna concentra más del 55%, junto con algunas ciudades digamos, del estado de Durango, ¿no? Hay que recordar, pues, que como Monclova frontera, así está pegado Torreón con Lerdo, con Gómez Palacio, que son, pues, digamos, de allá de Durango, ¿no? Y toda esta región que se conoce como La Laguna, incluyendo San Pedro y algunas otras poblaciones, pues está casi el 50 y algo % del COVID que hay en todo el estado, ¿no? Está muy concentrado el COVID por allá en la región Laguna, pero luego también dice que es innecesario que los
los servidores de la nación, esto que le llamó cuando empezó López Obrador aquí el gobierno, los siervos de la nación, ahora son servidores de la nación, pues participen en el proceso de vacunación. Lamenta que se intente politizar, no hombre, sería terrible, politizar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, ¿no? Y le digo, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, calificó como innecesaria la participación de los servidores de la nación en los procesos de vacunación en Coahuila y en el país. Pues sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Destacó que es lamentable que quieran tomar un control político de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, cuando hasta ahora el proceso de vacunación ha sido técnico y organizado. Coahuila tiene ya la experiencia de lo que ha pasado en el campo con el personal médico y habrá todavía un grado más de complejidad al iniciar con la aplicación, digamos, esta vacunación o la aplicación de la vacuna a la población abierta. Recordar que primero fueron los médicos, luego las personas mayores, que ya son parte de la población abierta, y entonces dice, por lo cual tenemos que estar muy organizados, ¿no? Decía el mandatario estatal Miguel Ángel Riquelme. Agregó que ante este hecho de que se trate de tomar el control de la vacunación con el grupo de servidores de la nación, no, hombre, los morenos no se ponen de acuerdo ni para cuántas cucharadas de azúcar debe llevar un café, ¿no? Unos con leche, otros sin, en fin. Y si los servidores de la nación, imagínense, es que es inimaginable, ¿no? Toman ellos organizar el proceso de vacunación cuando el principal responsable de estos servidores aquí, que no es otro más que este señor Hurtado, que es el brazo izquierdo, porque ni siquiera es derecho, no ayuda mucho, ¿no? Del senador Guadiana, pues no ha hecho nada. Imagínense si así está la cabeza, cómo andarán los pies, ¿no? Se pone en riesgo la organización y la operatividad de que hasta ahora se ha conjuntado con grandes esfuerzos entre el gobierno de Coahuila y el ejército mexicano. Bueno, pues ojalá y nada más sea una noticia ahí como un rumor, ¿no? De que quieren los servidores de la nación tomar el control de la organización del proceso de vacunación. Dígame usted ahí si estaría de acuerdo ahí en los comentarios, ¿no? Bueno, pues vámonos con el registro de COVID y con esto terminamos. ¿Cómo anda el estado en las últimas 24 horas? ¿Qué es lo que se ha presentado? Pues aquí está el reporte COVID para ustedes. 241 nuevos casos con 28 fallecidos aquí en todo el estado. ¿Dónde se han presentado los casos? Bueno, pues en Saltillo hay 63 infectados, en Torreón 70, en Monclova 30, ha bajado hasta un 40% en Torreón. Esto es un dato muy, muy importante para nuestra ciudad. En Piedras Negras 13, en Frontera hoy 0 casos en las últimas 24 horas, 0 casos allá precisamente en Ciudad Frontera. La distribución de los casos activos, así rápidamente: Saltillo 502, en Torreón 473, en Piedras Negras 369 y en Monclova 249 casos activos. ¿Cuántos son los activos en total en el estado? Al día de hoy jueves, 2,458 casos activos hay en nuestro estado. Y un dato que daba el gobernador que es muy interesante: ¿cuántos casos a través de todo lo que lleva la pandemia se han presentado en la ciudad de Monclova? Poco más de 17,000, algo así como 17,140 casos los que se han presentado aquí en la ciudad de Monclova, Coahuila. Bueno, pues es el reporte COVID, las últimas 24 horas ahí con gráfica ya de nuestro productor Héctor Felán Garza. Pues muchas gracias por acompañarnos en este jueves. Estamos ya prácticamente en la despedida. Mañana será viernes y a partir de la próxima semana tendremos aquí algunas entrevistas muy importantes. Por cierto, un saludo muy cordial y un agradecimiento al abogado Héctor Garza, que estuvo aquí con nosotros. Por aquí en la página de República Digital puede encontrar la entrevista. Está muy interesante. Nos habló de su experiencia que ha tenido como, digamos, aspirante a un cargo público y también, desde luego, como la candidatura, cómo se vive eso de a pie en una candidatura independiente, que son las que traen más carnita, pero también las más difíciles, ¿no? Saludos, abogado Héctor Garza, muchas gracias por acompañarnos. Ya verán, vendrán algunos amigos también aquí a platicar de política y de muchas cosas, ¿no? Aquí en esto que es República Digital. Por lo pronto, a nombre de Héctor Felán Garza, nuestro productor, soy Ángel García Correa, deseándoles que pase el mejor de los jueves. Mañana nos vemos y nos escuchamos. Por lo pronto, gracias y hasta entonces.